Muchísimas gracias, siempre le agradezco porque, bueno, tenemos la posibilidad de compartir con ustedes entrevistas que consideramos importantes en la perspectiva de poder tocar temáticas que muchas veces no se las toca. Pero lo cierto es que el tema que estamos abordando ahí, hoy más bien, tiene que ver más bien con un tema que ha sido preocupante en el curso de los últimos días. Creo que hoy día ya no tanto, pero vamos a intentar entender de qué se trata. Usted cuando despertaba o se ha percatado, parecía que nuestra ciudad tenía un velo extraño de humo y en verdad sucedía eso. Hemos invitado precisamente al investigador docente universitario Marco Andrade, con quien vamos a tener la oportunidad de poder charlar de este tema. Primero, bienvenido, muchísimas gracias por la gentileza como siempre. A ver, ustedes han hecho ya un trabajo, desde hace tiempo hacen un monitoreo de la condición atmosférica en nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, en realidad el Laboratorio de Física de la Atmósfera y la universidad tiene un laboratorio de primer nivel en el Monte Chacaltaya. Ya. El objetivo de ese laboratorio no es tanto mirar la calidad del aire en la ciudad, sino estudiar la composición de la atmósfera en la región andina. De hecho, es ahora el segundo laboratorio en toda Sudamérica que está nombrado como estación global. Y tenemos equipos de muy alta precisión y de muy alta calidad trabajando desde hace 12 años allá. Claro, quiero entender que monitorean otro tipo de temas más, digamos. Exactamente, son más, como digo, relacionados con, por ejemplo, con la concentración del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, con el ozono superficial y con partículas, ¿no? Es un tema más científico que medir la calidad de aire, que está más relacionado con la salud humana. De todas maneras, dadas las condiciones que hemos comenzado a ver, innegablemente ha debido aflorar esta realidad que hemos vivido o que vivimos todavía en la ciudad de La Paz. Definitivamente, una de las cosas que nos dimos cuenta hace 12 años cuando pusimos la estación en Chacaltaya es que la ciudad, que no está muy lejos de Chacaltaya, es como si respirase, porque vemos todo lo que se produce, la contaminación de la ciudad en Chacaltaya, que está mucho más alto. Sí. Entonces, a raíz de eso hemos estado haciendo campañas de monitoreo, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto, para entender qué tipo de contaminantes, qué partículas o qué gases se producen en la ciudad. A raíz de eso también, hace un año hemos colocado lo que se llaman equipos de bajo costo en diferentes lugares de la ciudad de La Paz y del Alto para ver el comportamiento y tratar de entender de dónde viene, cómo se mueve, etcétera. Ahora, ¿por qué equipos de bajo costo? Es decir, ¿por qué se le llama equipo de bajo costo? Bueno, normalmente un equipo de alta calidad para poder hacer investigación como los que tenemos en Chacaltaya pueden costar 100,000 o más dólares. Sí. Además, el mantenimiento es muy caro y requiere personal especializado. Los equipos de bajo costo que se han puesto muy de moda debido al desarrollo tecnológico tienen un valor de 200, 300 dólares. Entonces, bajo costo se entiende eso. Pero a cambio de esto, como en todo, la calidad es menor, el tiempo de vida es menor, hay una serie de cosas. Es necesario hacerles calibrar esos equipos para poder reportar realmente bien a la población. Entonces, hay unas cosas buenas y otras malas. Nos permite poner instrumentos en muchos lugares. No podríamos hacer eso con equipos caros, por ejemplo. Claro. Ahora, para llevar adelante la observación de la atmósfera, de la calidad de la atmósfera, ¿qué elementos, es decir, cuál es el patrón de referencia? Porque tiene que tenerse un patrón de referencia. Sí, lo que debería tener cada ciudad en realidad es un equipo de estos, como le menciono, caros, que sirva de referencia. De modo que si alguien tiene otro instrumento o la misma institución tiene otros instrumentos baratos, hace lo que se llama una intercomparación. Lleva sus instrumentos, los pone todos juntos unos días, mide y deberían medir todos lo mismo. Normalmente eso no sucede, entonces uno ajusta las cosas para que todo esté bien. Pero en la vida real eso no ocurre, ¿no? En las redes, en las ciudades, por ejemplo, hay un equipo de referencia y no hay más. Lo mismo nos pasa aquí en la ciudad. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de cosas. O como cuando compramos estos equipos de bajo costo, lo que hacemos es compararlos todos idénticos y ver que por lo menos todos midan lo mismo para que podamos hacer intercomparaciones. ¿Y cómo ha resultado? Porque ustedes han hecho la medición. Claro, nosotros nos hemos percatado a simple vista y además no solo a simple vista, sino a simple respiración, porque se sentía hasta respirando. ¿Qué es lo que han detectado?
Bueno, primero teníamos, como le menciono, algunos equipos, uno en Obrajes, otro aquí cerca en Sopocachi, que estábamos midiendo desde el Día del Peatón, ¿no? Habíamos coordinado con la municipalidad para hacer este monitoreo y nos ha servido mucho porque si usted recuerda el Día del Peatón ha sido un día que ha estado muy limpio, ¿ya? Estuvimos monitoreando antes, había humo ya un poco en la ciudad, pero el Día del Peatón se limpió porque vinieron masas de aire bien limpias y nos sirve de referencia. Y hemos tomado eso como línea base. Y normalmente cuando hay tráfico, la cantidad de contaminación es como 4 veces lo que se medía el Día del Peatón, para que la gente pueda comparar. Lo que ese día salió a caminar, el aire muy lindo, el día normal está 4 veces más contaminado. Ayer hemos medido 10 veces más el nivel ese. Entonces estábamos realmente muy por encima de lo que normalmente ocurre. Eso es terrible. Ahora, usted me comentaba, extracámaras, que hoy día ya no ha presentado esa misma característica. No, ayer ha sido un pico extraordinario y esto es un hecho importante porque ayer había alarma y me parece bien que haya alarma para que un poco nos demos cuenta de la importancia de tener un aire limpio, pero también tenemos que entender cuándo ocurre, ¿no? ¿De dónde viene el humo que hemos visto ayer, que todos hemos respirado? Viene de las tierras bajas, viene cerca de los yungas, de más lejos del Beni, inclusive de más lejos, desde Brasil, o a veces dependiendo de los vientos del sur, desde Paraguay puede venir. Este asunto del humo es como un fumador. Del fumador le bota el humo y contamina a todos, al de la izquierda, derecha, no respeta nada. Esto ocurre lo mismo. Entonces, el humo que vemos viene de las quemas, sobre todo en tierras bajas, donde al final de la época seca típicamente ocurre esto, pero se tienen que dar condiciones especiales en la atmósfera para que ese humo suba hasta nuestra altura. Normalmente aquí no sufrimos ese humo que hemos visto ayer. Ahora, ayer ha habido condiciones, justamente, no solo que había humo, probablemente usted se ha dado cuenta temprano en la mañana, estaba súper húmedo, ¿no? Es bien notorio, porque aquí es muy seco, y ayer había mucha humedad, parecía que estábamos más cerca de un valle que en nuestra ciudad. Evidentemente. Entonces ese mismo aire húmedo de las tierras bajas ha traído la humedad y el humo. Eso ocurre bajo ciertas circunstancias. Sabemos que no dura mucho, entonces hay máximo 2 o 3 días que podríamos tener este tipo de condiciones, pero vea usted, hoy día ya estaba mucho más limpio, ¿no? Y eso vemos también en los instrumentos. Ahora, esos movimientos, alguna vez que hice alguna entrevista precisamente con también algunos investigadores del instituto, me comentaban que el tráfico, no sé si el movimiento de masas de aire en nuestra ciudad también es dinámico, tanto en la mañana como en la noche. Definitivamente, y el término que ha usado usted es exactamente preciso, las masas de aire. Estamos en un valle, ¿no? Y en el valle hay vientos que se llaman de valle justamente porque en la mañana el aire se calienta y sube, entonces viene el aire de abajo, y en la noche el aire se enfría y como el aire es más más pesado, va a bajar. Tenemos aire que típicamente baja. Las personas que vivimos en los valles nos percatamos típicamente eso en la mañana o en la noche, ¿no? Entonces, eso ayuda a la ventilación también del valle. Todo el humo que teníamos ayer se ha disipado, se lo ha llevado el viento literalmente. Ahora, ese humo que teníamos, ¿qué composiciones suele tener regularmente? Bueno, lo de ayer y lo que vemos en tierras bajas, las imágenes satelitales muestran claramente ese tipo de cosas. Es humo literalmente de quema de biomasa vegetal, ¿no? De la quema de los famosos chaqueos. Y lo que ayer teníamos era ese humo, definitivamente. Nosotros medimos y podemos caracterizar el tipo de partículas que estamos viendo. También extracámaras mencionábamos, también podría haber sido polvo, pero claramente no lo era humo. Y son partículas que son como cuando hacemos una fogata o estamos una parrillada. Ese tipo de humo es el que tenemos y estábamos respirando ayer. Qué terrible. ¿Cuán perverso puede ser este humo para la salud humana? Bueno, mire, el efecto depende de 2 cosas básicamente. Uno, del tamaño de la partícula, porque cuanto más pequeña es la partícula, más profundo penetra en el sistema respiratorio. Puede terminar en el torrente sanguíneo inclusive. Y la otra es la composición química de esto, de lo que viene. Entonces, porque hay algunos químicos que son mucho más, influyen más, son antioxidantes o son oxidantes más bien, y van a hacer efectos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, depende de eso. Pero en general es una mala idea. Es como, insisto, si uno está haciendo la parrillada y de repente aparece mucho humo, va y termina llorando y tosiendo y todo, porque es una reacción natural del cuerpo. Entonces, no es buena idea respirar aire que esté con material particulado en el mismo. Ahora,
El origen, bueno, nuestro país ha reportado, las autoridades de gobierno reportaron alrededor de 2.500 y un poco más focos de calor en nuestro país. Podríamos considerar que algunos de esos focos entonces han interferido en llegar ese humo, pero no solo de ahí, también de otras regiones. Definitivamente, pero ciertamente cuanto más cerca esté el fuego, más intenso es el humo que nos llega. Sí había focos de calor en los Yungas, hay más al norte en el Beni, ayer había muchos, pero en toda la región, como le decía, al norte, en Brasil, también hay, es época típica de quema, y hay humo que puede ir desde Brasil, pasar por Bolivia y terminar tan lejos como Buenos Aires, a veces. Ahora, esa película que se genera, digo película por utilizar un término, por favor, en la mañana, ¿puede ser precipitada, no sé si es el término, por lluvias? Sí, definitivamente se llama deposición sólida, en este caso por húmeda, porque llueve y arrastra las partículas que estaban en el aire y por tanto limpia el aire. ¿Eso significa contaminación también? También, pero yo tendría un poco de cuidado de causar un poco de pánico. Es cierto, podría ocasionarse inclusive lo que se llama lluvia ácida, ¿no? Sí. En lugares donde, por ejemplo, se utilizaba carbón vegetal, en Estados Unidos, por ejemplo, ahí el Valle de Ohio es típico, utilizaban carbón vegetal para producir energía, había mucho humo de estas plantas y cuando llovía caía lluvia ácida. Acá puede ocurrir algo similar, pero no es una acidez que nos va a quemar la piel o algo así, ¿no? Pero definitivamente también, si ocurre de manera recurrente, entonces puede tener efectos tanto para la salud como para, por ejemplo, los glaciares. Cuando se depositan estas partículas en el glaciar que es blanco, oscurece, absorbe más radiación y por tanto podría derretirse más rápido. Ahora, esto se atribuye, es decir, este podría ser un elemento que también coadyuvante del famoso cambio global, es decir, sumatorio al efecto invernadero, la cantidad de humo que se produce. A ver, hay que diferenciar. Los hechos siempre están las cosas relacionadas, porque las quemas producen no solo partículas, producen también, liberan un montón de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Pero no hay que confundir. El humo no produce el efecto invernadero, no hace que se caliente más. En todo caso, lo que va a hacer es dispersar o inclusive reflejar la radiación solar que llega, haciendo que la superficie se enfríe. No es que se va a calentar más. Entonces, a veces hay confusión en general con estas cosas, bueno, ¿no? Entonces, no son dos cosas diferentes. Que el humo relacionado con las quemas al final contribuye al efecto invernadero, sí, porque como les decía, libera gases de efecto invernadero. El CO2 está como guardado en las plantas. Cuando quemamos, liberamos mucho CO2. Muchas veces se dice que Bolivia no contribuye mucho a todo este tema de gases de efecto invernadero, y es cierto si hablamos desde el punto de vista de cuánto combustible consumimos, porque somos poquitos, etcétera. Pero con las quemas aumenta mucho la contribución negativa de gases de efecto invernadero en general como país. Entonces, sí tienen que ver, pero no específicamente en este caso. Ahora, frente a un escenario de estas características, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Es prudente esa recomendación de que tendríamos que utilizar barbijos, protectores de ojos, etcétera? Bueno, ante situaciones que se tienen una concentración de partículas muy elevadas, ciertamente hay ciertas recomendaciones típicas que hace la gente que trabaja en salud. Una de ellas es decirle a la gente que tiene alguna afección ya respiratoria y demás, que no esté fuera, preferible quedarse dentro de la casa que afuera, si está muy mala la calidad del aire. Y el uso del barbijo deberíamos usarlo como cuando estábamos con el problema del COVID, barbijos, pero N95, no bastan los quirúrgicos, sino un buen barbijo y usarlo adecuadamente, es decir, cubrir bien la nariz, etcétera. Todo lo que hemos aprendido durante el COVID. No está de más si es que tenemos sobre todo una afección o algo al salir. Ayer se recomendaba mucho eso en la reunión que hubo en la alcaldía, y es una cosa razonable ante una emergencia como la que podíamos haber vivido ayer. Pero hoy día estamos en condiciones mucho mejores, ¿no? Pero lo que no significa que mañana o pasado podamos tener este incidente nuevamente. Es cierto, eso depende de las condiciones meteorológicas. Aquí es como una guerra de las condiciones. ¿En qué sentido? ¿Por qué llueve ya viene la época de lluvias? Porque la humedad que viene del Amazonas avanza y logra llegar hasta nuestra altura, y ante condiciones adecuadas precipita.
Entonces, queremos que vengan esas masas de aire, pero como están quemando en este momento, va a llegar con humo tal vez. Entonces, depende de quién gane el juego, la lluvia o el humo al final. Y sí puede haber ocasiones en las que tengamos situaciones parecidas. Como el año pasado, hemos tenido una parecida en noviembre. Sí, finalmente para ir cerrando, nosotros, es decir, en general, ¿cómo podemos contribuir a que esto no suceda? A ver, si hablamos de las quemas, es un tema político, económico, complicado, porque ¿por qué se producen las quemas? Es la manera más barata de limpiar la tierra. Y entonces es un problema económico. Si la persona que está trabajando la tierra corta la maleza, debería tal vez solo dejarla que se pudra, pero eso incrementa el trabajo y por tanto es más caro hacer eso, es más fácil ponerle un cerillo y fuego y que se vaya, ¿no? Entonces, esa es ¿cómo hace eso a nivel regional, no solo el país, sino toda la región? Es un problema mayúsculo y que no podría decir yo cómo políticamente se resuelve. Claro. Hay otras acciones, o sea, no vamos a poder evitar que haya humo, eso es lo que quiero decir, a no ser que sea una acción coordinada política del Estado con los estados y a nivel a todo nivel. Pero sí hay otra cosa que a veces no nos damos cuenta y que esta es una buena ocasión para ponerla en el tapete. La contaminación normal de la ciudad, ¿quién la produce en el caso de la ciudad de La Paz? Los vehículos. Entonces, le decía, el día del peatón teníamos un nivel muy bueno de calidad de aire y lo normal es 4 veces más contaminado cuando tenemos lo normal, el día a día. Entonces, la gente que está en el volante, por ejemplo, los choferes, están en las carreteras donde hay los picos de contaminación más altos. Están todo el día expuestos a ese nivel alto de contaminación. El efecto no se va a ver ahora en 2 años o en 5, se va a ver de aquí a 20 años, cuando su esperanza de vida decrezca 2, 3 años por este efecto de estar ahí. Entonces, ahí sí tenemos acción. Podemos pedir que no haya vehículos viejos que emitan este humo negro, plomo que vemos a veces, tienen que estar bien mantenido el auto. La gasolina y el diésel deben ser de buena calidad, que también a veces, no sé si se han dado cuenta, pero hay mucho más olor en la gasolina que tenemos ahora. Entonces, ese tipo de cosas sí podemos tomar decisiones locales para que no haya mucha contaminación, mucho tráfico y embotellamiento, porque eso es obviamente otra razón para tener contaminación en el aire. Qué interesante todo eso que nos ha dicho. Como siempre, le quedamos infinitamente agradecidos por esa amabilidad. Es un placer. Muchísimas gracias.